Adelante, adelante. Sí, profe, nada más, que mi compañera Sara empiece a presentar bueno, nuestro trabajo. Ok. Según yo ya se está compartiendo, sí, ¿no? Sí se ve, no se ve. Sí, sí se ve. Sí se ve. Bueno, hola, compañeros y maestro. Nosotros les vamos a hablar sobre el mecanismo de difusión, dinámica y efecto electroquímico. Mi equipo está conformado por Sara Edalí, Ángel Emanuel, José Manuel, Etan Guillermo y su, servidor, Axel. A continuación les presentaré el equipo y la metodología Scrum que nosotros utilizamos. El Product Owner, en este caso fue Axel, pues él nos definió el valor, priorizó las tareas y pues listó todas las tareas para que pues nosotros, bueno, el resto del equipo pues cumpliera con el objetivo del proyecto. Y el Scrum Master, que soy yo, pues traté de facilitar un poquito el trabajo, organizarlos un poquito mejor, sabiendo pues las habilidades de cada uno y promover la disciplina del tablero Kanban que el profesor pues nos dio al inicio de este parcial para pues no tener tropiezos en la planeación del proyecto. En conjunto, pues nosotros dos, el objetivo es el análisis del artículo, la redacción y pues que el proyecto quedara de una mejor forma. Bueno, pues ya dando inicio dando entrada a lo que es el proyecto, bueno, vamos a dar una pequeña síntesis sobre del recubrimiento, ¿no? Lo que buscamos fue más que nada sintetizar, bueno, el artículo trató de sintetizar grafeno magnético, ahí está la fórmula química, mediante diversos métodos, el que se utilizó principalmente fue el método de polialcohol modificado que bueno, se formó una resina epóxica basada en el ácido gálico. Esto pues para más que nada que se expandiera o que se diera una mayor dispersión de la mezcla. Y pues ya más, a partir de eso se dieron 5 tipos de recubrimientos aplicados sobre el acero. Y pues bueno, ya que para esto se ocupaba que el campo magnético fuera lo suficientemente uniforme para que las láminas del grafeno se alinearan correctamente. La, la otra, Sara. Bueno, lo que pudimos detallar fueron de los 5 tipos de recubrimientos. Estos fueron los siguientes: el grafeno puro, que es bueno, sin bases magnéticas, ya que, pues bueno, solo se buscaba comprobar cómo surgían efectos en ellos. Y pues a su base, al elemento puro, pues esto no generó modificaciones magnéticas. El grafeno magnético, el grafeno magnético orientado, que pues más que nada eran las láminas alineadas para que el campo magnético fluyera o que se diera de una mejor manera. Y bueno, el con diferentes tipos de, bueno, aquí se le denominaba aleaciones, que son combinaciones con otros compuestos o con otros materiales
o elementos de la tabla periódica, como con zinc, que pues bueno, más que nada era alimentarlo con zinc para una mayor carga catódica. Y bueno, aquí son más especificaciones. En el grafeno puro lo que se buscaba era a la simple capa, una sola capa de grafeno, por eso se le dicen monocapa. Pues vaya, se le conoce que el coeficiente de corrosión o tiene una resistencia de una aproximada de 250 gigapascal, de 250 gigapascales y una conductividad térmica de una aproximación de 5000 watts sobre metro. Sí, sí, bueno, sí, eso. Su principal función era crear una barrera pasiva, impermeable sin aportes magnéticos. Esto lo que era, pues igual como es el componente puro, el propio grafeno, así sin nada más, no se le podía alimentar con nada más y solamente era para ver para ver qué es lo que sucedía. Bueno, a continuación seguimos con el grafeno magnético, que esto, bueno, como su nombre lo dice, se le agregaron partículas o nanopartículas de óxido de hierro dispersas mediante su matriz de grafeno. Esto quiere decir que, bueno, se formó una aleación y pues vaya, solamente pequeños componentes del óxido ferroso. Y bueno, esta edición más que nada era para la manipulación externa o capacidades de autorreparación inducida, ya que como, bueno, se conoce o se investigó en el artículo, las nanopartículas las nanopartículas del óxido de hierro lo que hacían era que el grafeno, al estar estimulado sobre un campo magnético cuando se le inducían partículas eléctricas, lo que hacía era que no se deterioraba y hacía que la resistencia a la corrosión fuera un 85% mayor al grafeno puro. Después tenemos al grafeno magnético orientado, que esto eran láminas de grafeno, vaya, durante su proceso de curado, pues tenían un campo magnético menor, bueno, parecido a lo que es el grafeno puro, pero cuando se les daba un campo magnético orientado, se incrementaba la impermeabilidad y la conductividad eléctrica un 30%, lo que les daba mejor dirección de alineación y pues vaya, su protección de corrosión era de un 15%, superior a la del grafeno al magnetizado. Y por último tenemos al grafeno con zinc, o bueno, con aleaciones de zinc, que estas eran partículas de zinc metálico. Pues la corrosión vaya, era mayor, o sea, teniendo un 95% de eficiencia de protección, pero simplemente se perdían este, capas de conductividad. Esto lo que hacía era que no se, la eficiencia eléctrica no fluyera como esperaba, pero se protegía demasiado el grafeno, lo que mejoraba a largo plazo los estándares de producción. Y pues bueno, ya esto maximizaba la homogeneidad de la capa y conductividad sacrificial, provocando la vida útil del recubrimiento. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ahora de mi parte yo les hablaré un poco del recubrimiento avanzado, que es, les hablaré un poco sobre la perspectiva cuántica. Bueno, como primer dato que les quiero mencionar es que el grafeno es un material bidimensional de una sola capa, la cual está conformada por átomos de carbono, lo cual le da una resistencia que es 200 veces mayor al acero. Una vez ya mencionado esto, los que le quiero hablar es acerca de la movilidad electrónica que tiene este material, ya que es regida por la mecánica cuántica relativista de Dirac. Recordemos que Dirac lo que buscaba era unificar la mecánica cuántica y la relatividad especial para explicar sobre todo el movimiento de spin de un electrón. Bueno, sus electrones actúan como una cuasipartícula. ¿Qué son las cuasipartículas? Son las entidades ficticias, las que no existen,
que se usan para describir el comportamiento colectivo de partículas reales en sistemas complejos. Bueno, en este caso, como lo encontramos sin masa, permitiendo así un transporte balístico de carga y una conductividad térmica sin precedentes, lo cual nos hace referencia a que puede resistir temperatura bastante altas sin recibir algún tipo de modificación en su estructura. Esta naturaleza cuántica es parte de la base de una barrera física impermeable. Bueno, ahora continuando sería el grafeno magnético. La incorporación de las nanopartículas de la siguiente fórmula, que también es conocida como óxido de hierro o la magnetita, introduce propiedades magnéticas, como ya se los había mencionado. A esta escala, las nanopartículas exhiben un confinamiento cuántico y en momentos magnéticos anómalos, perdón. La interacción de spin-órbita entre los electrones del grafeno y los centros magnéticos como ya les había mencionado, el término magnetita, que para no complicarlos tanto en la parte química, permite el control cuántico de las propiedades del material. Esto, como ya lo había mencionado mi compañero anteriormente, es crucial para la autorreparación inducida magnéticamente. Continuando con los aditamentos que le hacían al anterior compuesto, al anterior recubrimiento, lo que hacían era alinear las láminas de grafeno mediante un campo magnético de 0.5 o de 1 Tesla, que optimizan el tunelamiento cuántico eléctrico. Esta orientación crea caminos preferenciales para el transporte de electrones, aumentando la conductividad cuántica y la impermeabilidad. Se reducen las barreras de potencial para el tunelamiento y mejora la eficiencia de protección. Obviamente, como el material permite esta eficaz conducción de electrones, pues evita la corrosión en un 15%. El siguiente recubrimiento sería la protección catódica cuántica con zinc. Aquí ya agregamos el elemento de la tabla periódica que es el zinc, lo cual agrega una protección catódica sacrificial cuántica. El tamaño del nanométrico del zinc provoca un confinamiento cuántico, alterando su potencial electroquímico y facilitando la donación de electrones por la conductividad del mismo material que ya les había dicho. Los efectos de la superficie cuántica del zinc optimizan la transferencia de carga, mientras que la orientación del siguiente término, que es Mg del zinc, como lo habíamos dicho, de la protección cuántica del zinc, maximiza la homogeneidad de la capa y la conductividad sacrificial, prolongando así la vida útil de recubrimiento. O sea, buscamos que el material alargue su vida útil y pues sea de mayor uso mediante procesos gobernados por la mecánica cuántica. ¿Puedes repetir otra vez lo de la 4, la protección catódica, por favor? Sí, claro. ¿Le puedes regresar, por favor, Sara? Gracias. ¿Esta parte, profesor, o cuál? Sí, aquí, la protección catódica, la 4, Ok. con zinc. Ujú. Bueno, aquí, como le decía, introduce la parte del elemento del zinc, lo cual le agrega una protección catódica sacrificial cuántica. A lo que me refiero es que aísla algún otro tipo de energía o de carga, lo cual hace referencia al confinamiento cuántico. Esto altera el potencial electroquímico y facilita la donación de electrones. Ya les había mencionado un poquito del tunelamiento electrónico en el anterior recubrimiento. Y pues nada más que maximiza la homogeneidad de la capa y la conductividad sacrificial. Excelente. Sara, por favor, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, como hallazgos clave, la protección de barrera y la catódica. Bueno, para hablarles un poquito más, para que entendamos, lo que quiero dar a entender en esta parte del texto es que la protección de barrera evita el agua, el oxígeno y los iones corrosivos, así como lo puede ser un ejemplo el cloruro, perdón, y para evitar que lleguen al metal.
Y haciendo del otro lado de la moneda, que sería la reducción catódica, sería que ocurre cuando el metal es más activo. Por ejemplo, el zinc que ya les había mencionado, que se oxida en lugar de la parte metálica que buscamos proteger, ¿no? En este caso, como ejemplo, sería el acero. Bueno, y dentro de, tenemos varios parámetros de sistema de control, son tres. Uno es las entradas controlables. Son factores externos que moldean el sistema. La intensidad del campo es una de ellas, en la que se aplica la mezcla precisa de la composición del recubrimiento, la temperatura y el tiempo de curado, y también obviamente las condiciones electroquímicas del entorno. En los estados internos son parámetros dinámicos dentro del sistema. La orientación microestructural del grafeno, que lo explicaron hace ratito, la dispersión del zinc en la matriz, la carga eléctrica acumulada y la concentración del electrolítico circundante. Igual, al último, tenemos salidas observables. Son los indicadores medibles que reflejan el rendimiento. El espectro de impedancia electroquímica. Esto se abrevia EIS, la capacitancia dieléctrica y las resistencias internas, que estas resistencias revelan la barrera y la interfaz. El coeficiente de difusión, que es la letra D, ahorita explicamos un poquito más de ello, de especies iónicas y las corrientes de protección catódicas. Lo del coeficiente de difusión, que es la letra D, es el coeficiente que indica la rapidez con la que las partículas se mueven a través de un material. Los valores que tenemos son de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 3 metros cuadrados sobre segundos. Son típicos para esta difusión de iones en recubrimientos protectores. El espesor de recubrimiento puede llegar a ser de 100 a 200 micrómetros. Es una medida común para recubrimientos protectores, como los que usan en la industria automotriz. El tercero son resistencias de microporos o RPO. Las resistencias de microporos va de un valor de 10 a la 4 a 10 a la 5 ohms por centímetro cuadrado. Es una medida de la resistencia eléctrica de un recubrimiento. Un valor alto eh, indica una mejor protección contra la corrosión. Y la velocidad de Fermi del grafeno es la velocidad, va de 10 a la 6 metros sobre segundos. Es la velocidad con la que los electrones en el material se desplazan. Es fundamental para las características iónicas del grafeno. Y la temperatura experimental, que normalmente es a temperatura ambiente, que es más o menos los 25 grados. Bueno, yo les voy a hablar sobre la simulación de la penetración del electrolito. En estas diapositivas se muestran los resultados de la simulación del modelo de difusión del electrolito en los recubrimientos basados en grafeno magnético. Bueno, la simulación que se realizó se hizo aplicando la ley de Fick, considerando un espesor promedio de 150 micrómetros y un coeficiente de difusión del orden de 10 a la menos 14 metros cuadrados sobre segundo. Bueno, lo que se observó es que la resistencia de microporos, que indica qué tan efectiva es la barrera contra el paso del electrolito, disminuye exponencialmente con el tiempo, pasando de 5 por 10 a la 5 a 1 por 10 a la 4. Esto en un lapso de 150 a 200 días. Esto significa que aunque el recubrimiento inicial ofrece una protección excelente con el paso del tiempo y la penetración de agua, la barrera se degrada gradualmente. Entonces podría decir que el modelo confirma que la orientación magnética del grafeno mejora la protección de la barrera, pero también reduce ligeramente la eficiencia de la protección catódica. Bueno,
Estos resultados nos sirven como base para el diseño de recubrimientos inteligentes que pueden monitorearse en tiempo real mediante sensores y sistemas de control automatizados. La siguiente, Sara, por favor. Bueno, aquí quise poner una presentación de cómo esto se puede aplicar en nuestra carrera en control y automatización. El primero es el sensores inteligentes con el monitoreo en tiempo real del estado de recubrimiento usando ACE integrado a un sistema SCADA. Bueno, el ACE es una técnica que se usa para evaluar la resistencia y la capacitancia de materiales o recubrimientos frente a la corrosión. El siguiente es el mantenimiento predictivo, que es la optimización de vida útil de estructuras metálicas, modelando dinámica de difusión de recubrimiento. Y el último es la automatización industrial, que son los procesos de aplicación con sistemas de orientación magnética para garantizar la alineación óptima del grafeno. Bueno, como conclusiones de este artículo, pues podemos decir que el recubrimiento es epóxico del zinc, modificado con el grafeno magnético, pues nos serviría o es un ejemplo de nuestra ingeniería en control aplicada a la ciencia de materiales. Pues la metodología que ocupamos nos ayudó para pues coordinar y entender un poquito mejor acerca de este proyecto. El modelo pues trata de integrar la difusión con la ley de Fick, como lo mencionó Axel, la transferencia electrónica, demostrando que la orientación magnética mejora la protección de barrera, pero reduce la protección catódica. Las entradas controlables son palancas clave para optimizar la longevidad y del recubrimiento. Pues considero que a lo mejor no, el artículo no nos hace expertos en el tema, pero sí nos da como una idea de lo que nuestra carrera puede influir con este diseño de materiales y a dónde nos podemos pues orientar un poquito. Muy bien, ¿sería todo? No, nos falta otro artículo, profesor. Termino, bueno, cierro esta y Ok, comparto la otra presentación. permítame. Muy bien, a pesar de que son de control y automatización, pudieron entender, comprender algunos aspectos químicos, electroquímicos, mencionaron iones cloruros, que son agentes corrosivos para el material. Bueno, para que haya una corrosión, debe de haber un efecto químico y electroquímico en la intemperie, en el entorno operativo. Entonces, por ejemplo, en offshore, cuando las estructuras, el metal o el acero, que tiene su recubrimiento, en este caso con el epóxico, y tiene su primario y luego un poliuretano, un acabado más, más protector, eh, sufren daños de recubrimiento al final del día por ciertos factores o agentes corrosivos, en este caso los iones cloruros, la sal, el agua salina y también lo que es los rayos UV que hemos estado analizando, en lo cual degrada el material. Entonces, con este conocimiento nuevo que están adquiriendo, lo que ustedes pueden diseñar a través de la mecánica cuántica es cómo pueden, a través de los materiales semiconductores, y en este caso como el material grafeno, cómo puede contribuir a la protección del material. Pusieron cuatro escenarios muy bien. Uno normal con grafeno para el óxido de hierro, otro orientado, me parece, el número 3 y el número 4 como protección catódica. No recuerdo las dos, si pueden poner esa diapositiva, por favor. Hola. Sí, listo, es esa, profesor. Ahí está, recubrimientos avanzados, una perspectiva cuántica. Entonces, ustedes tienen un mercado amplio para las autopartes, en la parte automotriz, en las partes eléctricas. En cuestión de durabilidad, ¿verdad? Durabilidad de los materiales. Hoy, hey, ¿qué está pasando? No estamos aplicando la mecánica cuántica, debemos aplicar mecánica cuántica con respecto al control de los electrones. Necesitamos generar barreras cuánticas para no perder electrones del material. Entonces,
Para eso necesitamos pues hacer ciertos materiales, entender lo que es la spin órbita, entender lo que es el tuneleamiento, entender la protección catódica. Una cosa lleva a otra. Primero, en la parte externa, que no quiero que se degrade mi material, que, que se corroa, ¿no? O que se pierda electrones, que se pierda la calidad del material. O sea, ¿cómo diseñamos eso para que sea mejor, tenga una mejor protección y una durabilidad? Por otro lado, la ley de difusión, ley de Fick, dentro del recubrimiento y parte del metal, ¿qué está pasando ahí, verdad? ¿Cómo, cómo está haciendo cómo está haciendo la sinergia o la ingeniería de superficies entre el acero y el recubrimiento para que adhiera bien el material? ¿Qué está pasando ahí? Para que se pueda proteger más tanto externo como interno. ¿Queda claro esa parte? Sí, Sí, profesor. profesor. Entonces, ustedes como futuros ingenieros, que no solamente son ecuaciones lo que estamos viendo para qué son estas ecuaciones, cómo lo podemos aplicar, cómo podemos aplicar la mecánica cuántica, es comprender, ¿verdad? Eh, en las propiedades del material y el comportamiento en el entorno operativo para proteger autopartes, ustedes en la parte eléctricas, y a escalas, ¿verdad? Nanométricas, comprender con respecto a la protección de los sensores también. ¿Ok? ¿Quedamos claro en esta parte? Este, quería Sí, profesor. mostrarles Eh, aquí algo rápido. Pues eso trata de corrosión. Sí se ve mi material, ¿verdad? sí. Lo que estamos viendo entonces en el ánodo pierde hierro 2 más, el metal pierde hierro 2 más, se oxida y pierde 2 electrones. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y en la parte catódica, lo que estamos haciendo una reducción del oxígeno, que al hacer el oxígeno en contacto con el agua y 2 electrones, entonces generamos iones de hidróxido. ¿Ok? Entonces, hay una parte que pusieron ahí, no recuerdo, la parte activa, en lo que deciden si va a ser catódica o anódica. A ver, nada más si pueden regresar a su material, a su exposición. A ver, ahorita dejo de compartir. Listo. A ver, compartan su material. Compartan su material. Ya estoy en ese, profesor. Sí. Según yo era esa, profesor. Mm. Así, de su potencial electroquímico y facilita la donación de electrones vía tronamiento electrónico. Entonces, aquí hay que analizar, entonces, en la parte que si estamos en parte catódica o parte anódica, ¿ok? Eh, en esa superficie que necesitamos analizar para ver cómo podemos controlar lo que es el confinamiento cuántico ahí. Bueno, y lo que están mencionando aquí, ahora comparto yo, prácticamente, pues aquí estamos. Ese es un ejemplo, mecanismo de corrosión, donde aquí tenemos la parte, un electrolito, ¿ok? Una solución, iones protones que tenemos aquí. Tenemos el metal, tenemos el ánodo que va perdiendo, pues, metal 2 más, ¿ok? Entonces, conduce mediante un electrolito, en este caso en el medio, ¿verdad? En la exposición, en el ambiente, que es aire, ¿ok? Punto de rocío también, y que es esa parte electrolito, esa parte de corrosión que contribuye, ¿ok? Tenemos aquí el cátodo también que se reduce a iones, aquí los iones son absorbidos en la parte catódica en el metal y con eso hace que con los electrones también hace que genere el gas hidrógeno. A veces los metales también sufren corrosión o fractura por hidrogenización.
al penetrar, ¿verdad? En el acero y entonces hace que pueda tener una fractura o fisura el material. ¿Ok? Ok, profesor. Ya Muy bien, adelante preguntamos. con otro. Vamos a avanzar. Excelente. ¿Simularon algo ahorita de esto? No, ¿verdad? Tenemos el código, pero aún no compila bien del todo, profesor. Pásenmelo, Este, envíamelo. Envíalo a mi correo. Ahorita lo arreglo. Envíamelo a mi correo. Ahorita te envío y nada más sí, dime qué quieres encontrar. Exactamente qué quieres encontrar. bueno, ya está la presentación. Permítame. ¿Ese es el otro artículo? Sí, ese es el otro artículo. Bueno, Bueno, otra voy a cortar vez. aquí eh, Ah, sobre el primer artículo para hacer otra grabación. No se haga pesado para los que van a ingresar a verlo.